buenos días para todos mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en esta mañana. Usted y yo amanecimos vivos, aleluya. Demos gracias a nuestro Dios por este milagro. Usted hoy amaneció estrenando misericordia. Así lo dice la Biblia, que su misericordia nuevas son cada mañana. Así que independientemente, perdóneme, no que esté demeritando su dolor o su crisis o por lo que esté atravesando, pero si amaneciste vivo, yo te animo para que nos remontemos en ese nivel y le demos gracias a nuestro Dios, aún en medio de la adversidad. Padre amado, yo te doy gracias por tu amor. Gracias porque a veces, Padre amado, pensamos que tú no estás en control de todas las cosas y aún en medio de las adversidades nos remontamos como el águila para volar por encima de las nubes, por encima de esos contratiempos que vienen a nuestra vida. Gracias porque tú nos empoderas a través de tu palabra y nos das la fuerza para seguir adelante. Yo oro y clamo si hay alguna persona ahora mismo que está atravesando alguna situación difícil, algún dolor, alguna crisis. Yo oro y clamo, Dios mío, y me meto a la brecha a favor de él o de ella para que sea ahora bendecido, empoderado y que pueda recibir la respuesta de parte tuya como tú sabes hacerlo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Bendiciones para todos mis amados hermanos. Continuamos con la segunda parte de la enseñanza de Mateo capítulo 4 bajo el tema escrito está. Del versículo 1 hasta el versículo 11, voy a leerlo rápidamente. Mateo capítulo 4 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a una santa ciudad y le puso sobre el tabernáculo del templo. Sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, he aquí vinieron ángeles y le servían. En el día de ayer nos quedamos en una parte muy importante. Hablábamos, en la parte que dije ayer, que el enemigo quiso usar esa estrategia con Jesús, de tratar de desconectarlo de los valores del reino y enfocarlo en lo material. Y decíamos que muchas veces nosotros nos sentimos amenazados y atacados por la influencia del enemigo y por las mismas crisis que se generan, que el enemigo quiere ponerlo a uno a que uno elimine esos valores cristianos que indudablemente pues son los que sostienen nuestra casa, nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, y lo hace de miles de estrategias y de miles de maneras. Entonces estamos usando la historia de Jesús, cómo Jesús se defendió en su humanidad, porque aquí la Biblia no registra ningún milagro que Jesús hizo, por así decirlo, sobrenatural y extraordinario para hacer frente a las influencias del mal. Fue simplemente con un escrito está. Con un escrito está, que significa la Biblia dice. Como quien dice, les doy este ejemplo para que se den cuenta que en nuestra humanidad nosotros también podemos vencer al enemigo y hacer que se vaya, porque el texto termina diciendo: el diablo entonces le dejó y vinieron ángeles y le servían. Es decir, cómo Jesús hizo que la influencia del mal retrocediera y se fuera con un solo escrito está. Entonces me parece que hay una revelación muy poderosa en esta enseñanza que usted y yo podemos extraer. Bueno, la primera revelación, que es una revelación muy poderosa en el relato de esta historia, está en el versículo 1. El versículo 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Escuche esto. La Biblia dice
que Dios no puede ser tentado. Y aquí está Satanás tentando a Dios. La Biblia dice aquí a Dios obviamente, pero está hablando de la humanidad, de que Jesús es por 100% humano también aquí en este momento. Entonces les decía yo ayer que cuando Satanás vio a Jesús y dijo, si este tiene carne y tiene esa misma vestidura de humanidad, va a caer. Pero lo poderoso es, lo revelador es que la Biblia dice que Jesús lo vence con un escrito está. Ahora, note esto. El Espíritu es el que lleva a Jesús al desierto. La pregunta que hacemos aquí es ¿por qué permite Dios que yo tenga que pasar por desiertos? Si Dios mismo sabe que en los desiertos hay lágrimas, hay desespero, hay impotencia, hay dolor, hay rabia, hay tristeza, hay abandono, hay turbación. También tenemos momentos de duda, de soledad, de miedo. Vienen ataques de angustia terribles, de depresión, de alucinaciones, de hambre, de calumnias y de un sinnúmero de cosas que manejamos los seres humanos. Y uno dice, pero ¿por qué Dios, aún sabiendo que en un desierto se manejan todas estas cosas, que puede afectar mi vida, que puedo de alguna manera desmotivarme y salirme de la vida cristiana porque no soporto este desespero, esta impotencia, esta rabia, este dolor, el abandono que tengo, el miedo, la traición, el hambre, las calumnias que la gente me hace? ¿Y cómo Dios permite que yo atraviese este desierto? La revelación que Dios nos da aquí, la primera razón que yo le quiero mostrar por qué Dios permite que estemos en el desierto, es porque en el desierto, escuche bien, en el desierto es el momento perfecto, el escenario perfecto donde Dios lo usa para desarrollar nuestro carácter cristiano, nuestra formación. Es que el carácter cristiano tiene que ser formado, porque uno no puede ser un cristiano endeble, de pocas raíces. La vida demanda de mucha fuerza, la vida tiene muchos desafíos, la vida no es fácil. Hay un mundo que viene con su influencia para arrastrarte, y si tú no aprendes a ser un cristiano fuerte, entonces cualquier cosita te va a mover. Si no te saludan, si te dejan de mirar, si de pronto te das cuenta que hablaron de ti, si te hicieron una traición terrible, si viene rabia, si viene tristeza o descubres miles de cosas. Yo me he encontrado con gente de 5, de 6, de 7 años en el evangelio. Hermano, hermana, ¿qué pasó? ¿Por qué no ha vuelto a la iglesia? Me desengañaron realmente. Hay tantas cosas que yo vi en la iglesia que para qué. Es mejor uno abandonar esto y yo creo que esto realmente no tiene solución. Si en la iglesia se ven esas cosas, entonces mejor dicho, ¿para qué? Entonces sí ve que la gente con una respuesta como esa está diciendo, yo no entiendo, es que yo no entiendo por qué sucede esto. Pues le voy a explicar, porque es que las iglesias es compuesta de gente imperfecta y nosotros tenemos que bajarnos de esa nube. No somos perfectos. Dentro de las iglesias está llena de gente imperfecta, de gente que está en proceso, de gente que estamos siendo cambiadas, transformadas, y que en algún momento de nuestra vida hay cosas que nos pueden doler, pero cuando usted abraza los valores del reino de Dios y su carácter es moldeado, entonces usted no vive ni porque lo acepten, no vive dependiendo de milagros, no vive si le dan peticiones o si le atienden sus peticiones. No, usted vive por la palabra aún en medio de los desiertos. Es como, déjeme darle este ejemplo. Es como si usted tratara de quitarle todas las piedras a su hijo del camino. Su hijo va creciendo y va desarrollando, y usted como mamá y papá, ay, no hay que quitarle todas las piedras a mi hijo para que no tropiece. Y usted se dedica a quitarle todas las piedras. Yo le aseguro y le garantizo que cuando usted no esté por alguna razón y su hijo se encuentre con una piedra, no sabrá qué hacer. No sabrá qué determinación tomar, porque usted se dedicó toda la vida a quitarle las piedras para que su hijo no enfrentara sus propios desafíos.
lo más sabio es enseñarle a cómo él puede quitar sus propias piedras. Porque es nuestra responsabilidad prepararlo para la vida, prepararlo para el camino, para los desafíos, para lo que conlleva la responsabilidad de un hogar, de un matrimonio, de una escuela o de una compañía. Usted mismo sabe como papá que la vida no es fácil. Entonces, así mismo es Dios. Dios no puede estarnos quitando a toda hora las piedras de tropiezo que se presentan en el camino. No, Él te empodera, te capacita, te da la palabra, permite que enfrentes desierto para que cuando vengan esos momentos de crisis, tú te mantengas amando a Dios, obedeciendo los valores y los principios de Dios. Y eso va a hacer que tu carácter se vaya desarrollando y vayas a un nivel mucho mayor. La segunda razón del por qué Dios permite que atravesemos los desiertos es porque en los desiertos se evidencia nuestra verdadera esencia. Allí se evidencia la verdadera esencia del creyente. Si esa persona cree por convicción o por conveniencia. Porque cuando yo creo por convicción, cuando creo por lo que Dios me enseñó, por lo que creo, por lo que aprendí, por los valores, entonces yo me voy a sostener. Pero si yo creo por conveniencia, quiere decir que cuando las cosas no luzcan favorables, entonces yo me desencanto de los valores, culpo al pastor, culpo a la iglesia y culpo hasta al mismo Dios y salgo y me voy. Porque mis bases, mi fundamento es simplemente por conveniencia. Es decir, estoy firme en la iglesia, sigo en la vida cristiana dependiendo cómo me traten, cómo me acepten. No, Señor, usted y yo, si hemos decidido amar a Dios y amar sus valores, enfrentemos nuestros desiertos y digámosles a Satanás, mire Satanás, escrito está. Y la Biblia dice que yo creo en lo que la palabra de Dios dice, aún en medio de lo que yo esté enfrentando, aún en medio de los desiertos. En este pasaje, usted ve a Jesús aquí, obedeciendo en su humanidad, aún en medio del desierto. Usted ve a Jesús obedeciendo a la palabra aún en medio de los momentos de crisis, aún en medio de los desiertos. Jesús le responde a Satanás, a todos los ofrecimientos que Satanás le ofreció con un escrito está. Y usted y yo debemos entender ese nivel. De igual manera, si usted y yo lográramos entender que lo único que nos va a sostener en la vida son los principios y los valores del reino de Dios, entonces es momento para decirle a las influencias y a todo lo que te está desanimando, escrito está, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que te invito para que mañana continuemos con la tercera parte. Padre, yo te doy muchas gracias en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia. Cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.